Hola, soy Fernando Cáceres, trabajo en la Fundación Sadowski y juntos vamos a repasar la actividad Encogemos las imágenes correspondiente a la ficha Representación de la información. Si todavía no resolviste los ejercicios, te recomiendo que lo hagas y luego mires este video. En esta actividad nos encontramos con un ejercicio muy parecido al que resolvieron antes, que era el de banderas de colores, donde en Encogemos Imágenes vamos a encontrar una forma de poder codificar distintas imágenes, pero usando menos espacio, ¿sí? Usando lo que se llama un método de compresión. Vamos a ver cuál es ese método de compresión, que ya la pregunta 1 nos está diciendo cuál es ese nombre. Y se llama RLE. Como no está explicado acá cómo es ni cómo funciona, veamos a ver cómo lo pensamos. Agarremos de ejemplo la bandera de Argentina. Vemos que a la derecha tenemos dos lugares para escribir en vez de como tenías en el ejercicio anterior, perdón, en la actividad anterior, donde en cada una de las columnas y en cada una de las filas escribíamos la codificación RGB del color. Es decir, acá escribíamos el celeste, que era 116, 169, 218. En el al lado escribíamos lo mismo, ¿no? Escribíamos 126, 169, 218, ¿sí? Y nos faltarían 4 columnas más para poder escribir las codificaciones RGB de los 4 píxeles restantes. Pero este método lo que nos va a hacer es hacernos ahorrar un poco de espacio. Veamos cómo es. Yo de alguna forma necesito poder decirle al programa o quien sea que reciba la codificación de esta imagen, necesito decirle el color. Entonces, este método lo que va a hacer es poner el color en la columna derecha. Por lo cual, en este no va. Entonces, ¿qué tenemos que poner en este lugar? Lo que ponemos es la cantidad de veces que este color se repite, pero que se repite uno al lado del otro, ¿sí? ¿Cuántas veces se repite el celeste? Vemos que se repite 6 veces. Entonces, con el método RLE, la forma de codificar una imagen es escribiendo dos celdas que siempre van a estar una al lado de la otra. Una que va a corresponder con la cantidad y la otra con la codificación RGB de ese color. Veamos cómo es el blanco, ¿sí? Pensándolo como hicimos recién con el color celeste, ¿cuántos píxeles de color blanco tenemos? Tenemos 6. Entonces ponemos 6 acá. Y luego a la derecha tendríamos que poner la codificación RGB del blanco, que si se fijan va a ser 255, 255, 255. Luego la celeste de abajo va a ser igual, ¿sí? Van a ser 6 píxeles y la codificación esta que teníamos acá. Se las dejo para que la escriban ustedes. Entonces, pensándolo de esa forma, ¿sí? En la que vemos cuántos píxeles del mismo color tenemos uno al lado del otro, ¿te animás a hacer la bandera de Bolivia? Fíjate que en la fila de arriba tenés 6 píxeles de color rojo, ¿sí? Entonces tendríamos que poner 6 y la codificación del rojo acá. Luego acá abajo, para la fila del medio, tendríamos que poner la cantidad de píxeles amarillos, que también va a ser 6. Y a la derecha, en este lugar, vamos a escribir la codificación RGB del amarillo. Y lo mismo va a pasar con la fila de abajo, con el verde, que también va a tener 6. ¿Te animás a resolver esta imagen? Bien, pasemos a la siguiente. En la siguiente hoja vamos a tener otra bandera, que es la de México. También tiene 6 píxeles de largo y 3 píxeles de alto.
Pero acá vemos que la tablita donde escribíamos la codificación tiene 6 columnas en vez de solo 2 como tenían las anteriores. ¿Sí? Fíjense que las de abajo tienen solo 2 columnas y esta tiene 6. Se parece mucho a la codificación en la que usaron en el ejercicio anterior, en la actividad anterior, donde en cada lugar escribían el color. Pero sigamos viendo cómo funciona el método RLE. Habíamos dicho que a la izquierda lo que poníamos era la cantidad de colores, la cantidad de píxeles del mismo color que estaban juntos. ¿Cuál es el color que tenemos más a la izquierda en esta fila y cuántas veces se repite? Vemos que tenemos 2 píxeles juntos de color verde. El verde lo escribíamos como 0, 255, 0. Con eso puedo codificar el color verde. ¿Pero qué tengo a continuación? Tengo 2 píxeles de color blanco. Entonces, según el método RLE, decimos que tenemos 2 de color blanco, cuya codificación es 255 3 veces. Y finalmente nos faltan 2 píxeles de color rojo. ¿Sí? Y eso se va a replicar, es decir, va a ser igual. Esa fila va a ser igual en las otras 2 de abajo. Analicemos un poquito entonces por qué pasa eso, ¿no? O en realidad veamos cuánto necesitamos y cuánto ahorramos de cantidad de bytes para poder transferir estas imágenes. Por ejemplo, por internet. Veamos la pregunta 2, que es lo que nos pregunta eso, ¿no? ¿Cuántos bytes necesitamos para poder codificar cada una de las banderas? Argentina y Bolivia vimos que eran iguales, ¿sí? Tenían 3 filas por 2 columnas cada una. ¿Sí? El primer número lo podemos representar con un byte, ¿sí? Si se acuerdan, o tal vez no lo vieron, se están enterando ahora. Con un byte puedo representar números del 0 al 255. 6 está entre esos dos números, por lo tanto, con un solo byte puedo representar eso. ¿Sí? Entonces tengo un byte de la cantidad, ¿no? Es la cantidad de veces que se repite ese color. Más 3 bytes para representar cada uno de los colores. ¿Sí? O sea, cada color se puede representar con 3 números del 0 al 255. Entonces necesito 3 bytes para poder representar cada color. Eso me da 4 bytes. Pero además, esto es por una sola fila. Y necesitábamos 3 filas. Veíamos que antes teníamos 3 filas. Entonces, 4 bytes por 3 filas va a ser igual a 12 bytes. Si no hubiéramos utilizado este método, lo que hubiéramos tenido era que Argentina y Bolivia pesarían. En cada celda, yo voy a tener una celda por cada uno de los píxeles. En cada celda lo que poníamos es la codificación RGB del color de ese píxel. ¿Sí? O sea, si la imagen tiene, como acá por ejemplo la bandera de México, tiene 6 píxeles de largo y 3 de alto, en cada uno voy a escribir 3 números.
¿sí? Que corresponden a la codificación de RGB. Entonces, voy a tener 3 bytes por 6 columnas. ¿Sí? Eso me da una fila. Y a su vez, por 3 filas. ¿Sí? Son grupitos de 3 números distribuidos en 6 columnas y 3 filas. ¿Y esto cuánto nos da? Ya el número parece mucho más grande que el anterior. Si hacemos 3 por 6 por 3, es lo mismo que 6 por 9. Eso nos va a dar 54 bytes. Contra los 12 bytes del método RLE. Es una diferencia bastante importante. En el caso de México, con el método RLE que tenemos ahí arriba, tenemos un byte para la cantidad, más 3 bytes para el primer color. ¿Sí? Ahí arriba a la derecha lo pueden ver. Entonces, un color lo representamos con 4 bytes. Además, en cada fila lo que teníamos eran 3 colores. Entonces, pongamos por 3 colores. Sí, necesito 4 bytes para representar cada grupito de 2 píxeles de un mismo color. Y a su vez, tenemos 3 filas. Entonces, tenemos 4 bytes por 3 colores por 3 filas. Eso me da un total de 4 por 3, 12 por 3, 36 bytes. Y con el método que ya habías utilizado antes, que no es el RLE, va a ser igual, ¿sí? O sea, la cantidad de píxeles que utilizaste para representar cualquiera de las banderas no cambió. Siempre fueron de 6 columnas por 3 filas. Entonces, para México también teníamos un versus 54 bytes del no RLE. Aún así, fíjate que el peso de la imagen es menor que si no hubieras utilizado el método RLE. Estos métodos sirven mucho para transferir imágenes y cosas pesadas, en general imágenes, por internet o por lugares donde necesitas tratar de ahorrar bytes de comunicación. Ahora en la siguiente parte vamos a ver cómo resolver los puntos 3 y 4.